Europa medieval distaba enormemente de esa visión romántica y estática. La supervivencia durante los largos y rigurosos inviernos no dependía exclusivamente de la ropa de abrigo, de la cantidad de leña disponible o de la fortaleza física de sus habitantes, sino de una planificación espacial meticulosa, empíricamente refinada a lo largo de siglos, que priorizaba la retención térmica en las zonas de descanso y sueño. La ubicación estratégica de los dormitorios no era casual, ni producto de la improvisación, ni tampoco un mero reflejo de preferencias estéticas. Respondía a principios prácticos de arquitectura climática, a un conocimiento profundo del comportamiento del aire y la piedra, y a una jerarquía social que determinaba con precisión quién accedía a los espacios mejor aislados y mejor orientados. Dormir en un castillo medieval implicaba, ante todo, comprender que el lugar donde se colocaba el lecho era tan decisivo para la supervivencia como la calidad de las mantas o la intensidad del fuego. Los muros de los castillos medievales, construidos principalmente con piedra caliza, granito, sillar o mampostería irregular, podían alcanzar grosores que oscilaban entre 1 y 3 metros, especialmente en las plantas bajas, en las fachadas expuestas a los vientos dominantes y en los núcleos estructurales de las torres. Esta masa térmica actuaba como un regulador natural y pasivo de la temperatura interior. Durante las horas de luz, la piedra absorbía el calor solar directo y el irradiado por las chimeneas. Durante la noche, lo liberaba de forma lenta y sostenida, mitigando las bruscas caídas térmicas propias de la Europa medieval, donde las temperaturas nocturnas podían descender varios grados bajo cero, incluso en regiones de clima templado. Los maestros de obra, alarifes y constructores de la época, aunque no disponían de las teorías modernas de termodinámica ni de instrumentos de medición precisos, comprendían intuitivamente que el grosor de los muros, la orientación de las estancias, la protección contra las corrientes de aire y la distribución interna de los espacios eran factores decisivos para la habitabilidad invernal. Por ello, las cámaras de descanso se situaban preferentemente en los lados sur o sureste del recinto fortificado, donde la exposición al sol invernal era máxima y la incidencia de los vientos fríos del norte y noroeste quedaba bloqueada por la propia estructura defensiva, los contrafuertes, las cortinas murales o las torres adyacentes. Esta orientación no solo maximizaba la captación de calor diurno, sino que minimizaba la humedad acumulada en los paramentos, un factor que, de no controlarse, podía convertir cualquier estancia en un foco de moho, condensación y pérdida térmica acelerada. La evolución tecnológica de la chimenea empotrada marcó un punto de inflexión decisivo en la climatización interior de los castillos. Antes del siglo XII, la mayoría de las dependencias se calentaban con braseros metálicos portátiles o con fogones abiertos en el centro del suelo, sistemas que generaban problemas graves de humo, ceniza dispersa y una distribución altamente desigual del calor. La aparición de la chimenea de campana, con su conducto vertical de extracción, su repisa de piedra o madera y su sistema de tiro natural, revolucionó la gestión térmica de las estancias habitables. Este elemento se convirtió en el corazón radiante de cada dormitorio o cámara señorial. Las dependencias estratégicas se diseñaban explícitamente alrededor de esta fuente de calor, a menudo compartiendo la pared trasera de la chimenea con la estancia contigua, lo que permitía que una sola estructura calentara dos espacios simultáneamente mediante conducción térmica a través del muro. La proximidad al fuego no era una cuestión de mero confort, sino de supervivencia directa. La hipotermia, las infecciones respiratorias y el agotamiento crónico por sueño interrumpido eran amenazas constantes, especialmente para niños, ancianos, parturientas y personas de constitución débil. La disposición de los lechos a una distancia segura pero suficiente del hogar, generalmente entre 1 y 2 metros, según el tamaño de la estancia y la intensidad del tiro, garantizaba la captación del calor radiante sin riesgo de chispas, humo estancado o sobrecalentamiento localizado. Además, la chimenea actuaba como un deshumidificador natural, manteniendo el aire circundante más seco y, por tanto, más confortable para la respiración nocturna. La ubicación de los dormitorios reflejaba, con una precisión casi cartográfica, la estructura jerárquica y funcional del castillo. La familia señorial, junto con sus invitados de alto rango, los consejeros y los capellanes, ocupaba las cámaras principales, conocidas en la documentación medieval como soulers, cámaras señoriales o recámaras, situadas en los pisos superiores, en torres específicas o en alas protegidas por patios interiores. Estas estancias contaban sistemáticamente con acceso directo a chimeneas de gran tamaño, muros de mayor grosor,
Suelos elevados sobre cámaras de ventilación y ventanas relativamente pequeñas, protegidas por postigos de madera maciza, vidrios primitivos de corona o pergamino engrasado, que reducían la infiltración de aire frío sin sacrificar por completo la luminosidad diurna. En contraste, los sirvientes, guardias, artesanos, mozos de cuadra y personal de menor rango dormían en zonas comunales o semiexteriorizadas. El gran salón, hall, las galerías de madera superiores, los altillos sobre las cocinas, o incluso en las caballerizas adyacentes, donde el aislamiento era menor pero el calor residual de los animales, la proximidad a los fogones de cocina y la concentración de cuerpos ofrecían un mínimo de protección térmica colectiva. Esta jerarquía espacial no era arbitraria ni meramente simbólica. Respondía a una lógica práctica de asignación de recursos escasos, como la leña seca, el carbón vegetal o la turba, que debía priorizarse para quienes tomaban decisiones políticas, militares y administrativas. Un señor mal descansado o un capitán de guardia con las manos entumecidas por el frío representaban un riesgo directo para la seguridad y la estabilidad del feudo. La eficacia de la ubicación estratégica dependía, en última instancia, de una serie de intervenciones arquitectónicas y domésticas complementarias diseñadas para sellar el microclima interior y evitar la fuga de calor. Las paredes interiores de las cámaras de descanso solían cubrirse con tapices gruesos de lana, lino o seda importada, que actuaban como aislantes térmicos y acústicos, reduciendo significativamente la conducción del frío a través de la piedra y amortiguando las corrientes de convección generadas por las diferencias de temperatura. Los techos de vigas de madera, a menudo tallados o decorados con motivos heráldicos, contribuían a evitar la acumulación de humedad en la parte superior de la estancia y a crear una cámara de aire que retardaba la pérdida de calor hacia el tejado o la terraza superior. Los suelos se pavimentaban con tablones de roble, castaño o pino, o se cubrían con juncos trenzados, hierbas secas aromáticas, como lavanda, romero o tomillo, que además repelían insectos, pieles de oveja o cabra, y, en los castillos más ricos, alfombras importadas de Flandes o el Mediterráneo. Estos revestimientos no solo proporcionaban confort al caminar descalzo o con calzado ligero, sino que aislaban del frío ascendente que emanaba de la piedra o del suelo compactado. Además, los lechos se situaban con frecuencia en nichos empotrados, en recintos de madera o detrás de cortinas pesadas de terciopelo, lana fieltro o tapiz, creando una habitación dentro de la habitación que concentraba el aire caliente generado por el fuego y los cuerpos durmientes, reduciendo drásticamente el volumen de aire a calentar y minimizando las corrientes cruzadas. Esta práctica, ampliamente documentada en inventarios nobiliarios, testamentos y reglamentos domésticos del siglo XIII al XV, demuestra que la arquitectura medieval entendía el sueño como un acto que requería protección ambiental activa, no solo pasiva. La gestión cotidiana del calor era tan crucial como la ubicación física del dormitorio. Cada noche, antes de que la familia o los invitados se retiraran, un sirviente especializado, conocido en inglés como chamberlain o fire tender, y en francés como varlet de chambre o garde feu, se aseguraba de que quedara una capa de brasas vivas bien cubiertas por ceniza, capaz de mantenerse incandescente durante horas sin necesidad de reavivarla constantemente. El suministro de combustible se almacenaba en desvanes ventilados pero protegidos de la lluvia y la humedad, donde la leña de roble, haya, fresno o carpe se secaba durante meses o incluso años para maximizar su poder calorífico y minimizar el humo. Los encargados del fuego conocían las propiedades de cada madera, sabían cómo apilar los troncos para favorecer el tiro, y regulaban la intensidad de la llama mediante compuertas metálicas, reguladores de chimenea o la apertura selectiva de postigos. La ventilación se controlaba con precisión milimétrica. Demasiado aire y el calor se escapaba. Demasiado poco y el humo se estancaba, provocando irritación ocular, tos y riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. En las noches más rigurosas, se colocaban piedras lisas, ladrillos refractarios o recipientes de barro cerca del fuego para calentarlos lentamente y, posteriormente, introducirlos entre los pies del lecho, envueltos en paños de lana, o colocarlos en el fondo de la cama antes de que el durmiente se acostara. Esta técnica, precursora directa de las mantas térmicas modernas y de los sacos de semillas calientes, permitía prolongar el confort nocturno sin mantener el fuego ardiendo a máxima intensidad durante toda la madrugada, ahorrando combustible valioso y reduciendo el riesgo de incendios accidentales. Los estudios de arquitectura medieval,
Los análisis de residuos carbonizados en chimeneas, los inventarios post-mortem, los registros de construcción y la arqueología experimental confirman de manera contundente esta planificación térmica. En fortificaciones como el Castillo de Dover, el de Crac des Chevaliers, el Castillo de Loarre o el Château de Vincennes, se han identificado marcas de humo en paramentos internos, canales de calor integrados en los muros, disposiciones de lechos alineadas con las fuentes de calor y restos de sistemas de aislamiento primitivo en suelos y techos. Los manuscritos de vida cortesana y los tratados de economía doméstica, como Le Ménagier de Paris, siglo XIV, o The Book of the Knight of the Tower, siglo XV, describen con precisión la importancia de colocar la cama donde el viento no la alcance y el fuego la abrase, o de cerrar las cortinas antes de que el aire de la noche entre por las rendijas. Asimismo, las excavaciones en monasterios, residencias señoriales y fortalezas de frontera han revelado que las cámaras mejor aisladas coincidían sistemáticamente con las zonas de mayor actividad administrativa, de recepción de visitas importantes o de descanso de la élite, reforzando la idea de que el confort térmico estaba intrínsecamente ligado al poder, a la funcionalidad del espacio y a la capacidad de tomar decisiones con claridad mental. La arqueología experimental ha demostrado que una estancia con muros de 2 metros, una chimenea bien orientada, cortinas de lana gruesa y un lecho con colchón de paja y lana podía mantener una temperatura interior entre 8 y 12 grados centígrados superior a la exterior, incluso en pleno enero, siempre que se gestionara adecuadamente el combustible y la ventilación. Una creencia extendida en la cultura popular sostiene que dormir en un castillo medieval era sinónimo de tiritar bajo mantas delgadas en una habitación de piedra helada, donde el frío era un destino inevitable y el confort un lujo inimaginable. Esta visión simplista ignora por completo la sofisticación del diseño espacial, la adaptación cultural al clima y la inteligencia práctica de quienes construyeron y habitaron estas fortificaciones. Los habitantes medievales no esperaban pasivamente el frío, lo gestionaban mediante una combinación de arquitectura empírica, conocimiento de materiales, organización social y rutinas domésticas estructuradas. La ubicación estratégica de los dormitorios era el primer y más importante eslabón de esta cadena de supervivencia. Si bien es cierto que los sistemas de calefacción eran limitados comparados con los actuales, y que las olas de frío extremo podían superar cualquier medida de mitigación, la ingeniería constructiva de la época logró crear microentornos viables, funcionales y adaptados a las estaciones. El frío existía, sí, pero no era un enemigo invencible. Era una variable más en la ecuación del diseño, al igual que la defensa contra asedios, la distribución de la luz, la ventilación o el almacenamiento de alimentos. Quienes diseñaban los castillos sabían que un buen sueño no era un capricho, sino una necesidad estratégica. Un guerrero con los reflejos disminuidos, un administrador con la mente nublada por el insomnio o un diplomático con las manos rígidas por el entumecimiento representaba un punto débil en la estructura de poder del señorío. En síntesis, la localización estratégica de los dormitorios junto a las chimeneas y en los muros más gruesos de los castillos medievales constituye un testimonio elocuente de la ingeniería climática preindustrial, de la observación sistemática del entorno y de la capacidad humana para transformar limitaciones en soluciones integradas. No se trataba de una simple preferencia de confort, sino de una respuesta calculada a las exigencias del clima, la disponibilidad de recursos, la estructura social y las funciones defensivas y administrativas del edificio. Cada decisión espacial, la orientación hacia el sur, el grosor del muro, la distancia al fuego, la protección contra corrientes, el sellado de rendijas, la creación de microcámaras de descanso, formaba parte de un sistema dinámico que priorizaba la retención térmica sin comprometer la seguridad, la salubridad ni la funcionalidad del recinto. En un mundo donde la leña era un recurso valioso, el invierno impredecible, la humedad un factor de deterioro constante y la hipotermia una amenaza real para la productividad y la vida, saber dónde dormir era tan importante como saber cómo construir, cómo defenderse o cómo administrar. Esta sabiduría arquitectónica, transmitida oralmente de maestro a aprendiz, refinada mediante la experiencia generacional y documentada en inventarios, reglamentos y tratados domésticos, permitió que miles de personas atravesaran siglos de inviernos rigurosos sin sucumbir al frío, demostrando que la historia del descanso humano está profundamente entrelazada con la inteligencia del espacio, la adaptación al clima y la ciudad. Si bien las chimeneas y la orientación arquitectónica constituían el primer escudo contra el frío invernal, era el lecho propiamente dicho, y, en particular, el colchón o jergón que lo componía,
el elemento que determinaba si el sueño sería reparador o una batalla constante contra la hipotermia. La idea romántica de que los habitantes de castillos y fortalezas dormían sobre tablas desnudas o montones de paja húmeda y desordenada ignora por completo la sofisticación material, la planificación estacional y el conocimiento empírico que sustentaban la fabricación de estos sistemas de descanso. Los colchones medievales eran verdaderos dispositivos de aislamiento pasivo, diseñados para capturar, retener y redistribuir el calor corporal, minimizando la pérdida térmica por conducción y convección, y actuando como barrera higroscópica frente a la humedad del suelo y de la piedra. Su composición, estructura y mantenimiento respondían a una lógica práctica refinada a lo largo de generaciones, donde cada material, paja, lana crua, plumas y plumón, se seleccionaba, preparaba y combinaba según criterios térmicos, económicos y sociales estrictamente definidos. La paja de cereales, principalmente de trigo, centeno, avena o cebada, constituía la base más extendida y democrática del aislamiento nocturno. Su ventaja residía en la abundancia, el bajo coste y la capacidad de crear una cámara de aire irregular entre los tallos huecos, lo que dificultaba la transferencia de calor hacia el exterior. Sin embargo, la paja por sí sola presentaba limitaciones importantes. Se compactaba rápidamente con el peso y el movimiento, perdía loft térmico en pocas semanas, absorbía humedad con facilidad y, si no se renovaba o aireaba regularmente, se convertía en un medio propicio para la proliferación de ácaros, chinches y hongos. Por ello, su uso nunca fue estático. Los colchones de paja se rellenaban en capas, se golpeaban periódicamente con varas o mazos de madera para restablecer su volumen, se volteaban cada cierto tiempo para evitar la compactación asimétrica y se sustituían completamente al menos 2 veces al año, coincidiendo con las cosechas de verano y otoño. En los castillos, la paja utilizada en las cámaras secundarias, en los dormitorios de la servidumbre o en los lechos auxiliares procedía de los graneros señoriales, donde se almacenaba bajo cubierta, lejos de la humedad y protegida de la lluvia. Antes de su introducción en la funda, se sometía a un proceso de selección manual. Se eliminaban las espigas rotas, las partículas de tierra, los tallos demasiado cortos y cualquier resto vegetal que pudiera generar puntos de presión o retención de humedad. La paja limpia se introducía en fundas de lino grueso, cáñamo o lana basta, cosidas a mano con puntadas anchas que permitían cierta flexibilidad pero impedían que el relleno se desplazara hacia los bordes. Estas fundas, conocidas en la documentación medieval como culcitae, jergones o payace, no buscaban la suavidad moderna, sino la estabilidad estructural y la resistencia al desgaste. La lana crua, por su parte, representaba un salto cualitativo en la ingeniería del aislamiento térmico. A diferencia de la paja, la lana posee una estructura fibrosa natural con escamas microscópicas que atrapan el aire de forma más eficiente, y una capacidad higroscópica excepcional. Puede absorber hasta un 30% de su peso en humedad sin transmitir la sensación de frío, liberándola gradualmente al ambiente seco. En los castillos medievales, la lana utilizada en los colchones no siempre era lavada ni cardada en profundidad. De hecho, la lana crua o semilavada conservaba parte de su grasa natural, lanolina, que actuaba como repelente de agua, barrera contra insectos y estabilizador térmico. Este material se obtenía directamente del esquilado de ovejas de razas locales, se clasificaba por longitud y grosor de fibra, y se introducía en capas alternas o mezcladas con paja para optimizar la relación coste-rendimiento. Los colchones de lana crua eran notablemente más pesados que los de paja, pero ofrecían una retención de calor muy superior y una durabilidad mucho mayor. No requerían renovación tan frecuente, bastaba con airearlos al sol en días secos, golpearlos para eliminar polvo y partículas, y voltearlos regularmente para evitar la compactación por zonas. En las cámaras señoriales y en los dormitorios de huéspedes de alto rango, la lana se combinaba con otras fibras o se utilizaba en su forma más refinada, cardada, lavada con lejía vegetal o ceniza, y dispuesta en múltiples capas de densidad graduada. Esta estratificación permitía crear un gradiente térmico que aislaba del frío ascendente del suelo mientras mantenía una superficie de contacto ligeramente flexible, adaptándose a la curvatura del cuerpo sin generar puntos de presión excesivos. Las plumas y el plumón constituían el estrato superior de la jerarquía térmica y el material de aislamiento más codiciado en la Europa medieval. Obtenidas principalmente de gansos, patos y, en menor medida, de aves de corral como gallinas o pavos reales, estos últimos más por simbolismo que por funcionalidad. Las plumas se clasificaban rigurosamente. Las plumas externas,
más rígidas, se utilizaban para rellenos estructurales o para colchones de uso diurno, mientras que el plumón, la fibra suave y ramificada que se encuentra bajo las alas y el pecho, se reservaba exclusivamente para lechos de descanso nocturno por su extraordinaria capacidad de retención de calor por unidad de peso. El plumón medieval, aunque no procesado con las técnicas industriales modernas, se sometía a un lavado cuidadoso con agua tibia y cenizas, se secaba al aire en días soleados y se batía con varas para separar las fibras y evitar la formación de grumos. Su introducción en los colchones no era uniforme, se distribuía en una capa central o superior, protegida por fundas de lino fino o cáñamo bien tejido, y a menudo se combinaba con lana en proporciones que variaban según el clima, la riqueza del propietario y la estación. Un colchón con alto contenido de plumón podía mantener una temperatura superficial estable incluso cuando la estancia descendía bajo cero, gracias a su estructura tridimensional que crea millones de microcámaras de aire estático. Sin embargo, este material también presentaba desafíos. Era sensible a la humedad excesiva, requería ventilación constante, y, si no se mantenía adecuadamente, podía generar olores o atraer plagas. Por ello, su uso estaba estrictamente regulado en los manuales de economía doméstica y en los inventarios nobiliarios, que especificaban la proporción de plumón, el tipo de funda, la frecuencia de aireado y las condiciones de almacenamiento durante el verano. La construcción de estos colchones no respondía a un modelo único, sino a una arquitectura textil adaptativa. La funda exterior, cosida a mano con hilo de lino o cáñamo encerado, se diseñaba con costuras refuerzadas en los bordes, a veces con tiras de cuero o tela más gruesa para evitar el desgarro por fricción. El relleno se distribuía en compartimentos o se cosía con puntos de fijación que impedían el desplazamiento interno, una técnica que anticipa los colchones acolchados modernos. En los castillos más grandes, existían talleres de tapicería y costura donde especialistas, mujeres de la servidumbre, artesanos contratados o monjas en conventos asociados, se